hemos querido venir a rendir un homenaje al gran poeta, ya que es conocido mundialmente. Entonces la mejor forma de hacerlo, este homenaje, es hacerlo con música, hacerlo con jóvenes que están partiendo, y también por una inquietud que ellos tenían. ¿Por qué conocer más a Neruda, conocer su obra? Y bueno, y representar un poco a la provincia. Hay mucha gente que nos pidió que viniéramos en realidad, y es por eso que hemos accedido a la petición y estar acá en este momento. Un proceso de dolor para todo, y como es sacar un cuerpo, y bueno, venía a tocar, a hacer música, que es como alegrar un poco el día. La idea es alegrar un poco el ambiente tenso que hay aquí por la exhumación que está con Pablo Neruda. Nos tuvimos que levantar a las 5 de la mañana para llegar acá a alegrar el ambiente simplemente. ¿Vale la pena levantarse temprano? Sí. El frío. El frío, sí. Aunque se desafinen los instrumentos, igual no alegra tocar. Es el féretro de Pablo Neruda. El cadáver del poeta chileno ha sido exhumado de su tumba para investigar si murió de cáncer o fue asesinado. Un juez autorizó el traslado de los restos de Neruda a Santiago de Chile después de que el Partido Comunista presentara una querella en la que asegura que el poeta fue asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet. Neruda murió en una clínica de la capital 12 días después del golpe militar que derrocó a Salvador Allende. Un equipo de expertos analizará durante los próximos 3 meses los restos del poeta y no se descarta que algunas muestras sean enviadas a laboratorios del extranjero. Han recibido ofertas de Suiza, Canadá y Suecia. Antes de que su tumba frente al mar en su casa de Isla Negra fuera vaciada, un grupo de amigos y familiares le ofreció un breve homenaje. Él escogió en vida este lugar para ser enterrado, un lugar que le echará de menos mientras los científicos determinan la causa de su muerte. Ya comenzó hace 15 minutos, comenzaron con el tema de la excavación, y para llegar a un punto donde podamos reiniciar la mañana a las 7, 8 de la mañana. Estamos todos acá con el propósito ya de encontrarnos con la lápida. Un proceso que duró 1 hora 18 minutos. El juez Carroza indicó que el proceso no tenía hora definida, pero por la facilidad que tuvo el terreno de poder ceder, incluso la losa que no era de la densidad que se había estimado, permitió un trabajo mucho más rápido. Al respecto, se dirigió el juez Carroza a los medios y nos indicó lo siguiente. Estén tranquilos que se van a hacer todas las pericias que sean necesarias, y que en el fondo, en la parte judicial, se va a poder establecer, de acuerdo al informe que entreguen los peritos, cuál fue la causa de muerte del señor Neruda. Que el fuerte de este equipo multidisciplinario está en la parte toxicológica, sea por parte del Servicio Médico Legal de la Universidad de Chile como de aquellos extranjeros, porque vamos a buscar eventual presencia de sustancias tóxicas, las que serán analizadas en laboratorios chilenos o extranjeros. Hemos tenido ofrecimientos de laboratorios de Suiza, de Canadá y de Suecia. Todas esas consideraciones se van a tomar durante esta semana con el ministro, y de eso dependerán los tiempos en los cuales nosotros podamos tener el informe pericial integrado que se va a entregar al ministro. Un proceso que se abre con el chofer y secretario personal de Pablo Neruda, Manuel Araya, y que no fue escuchado aquí en Chile, sino que en el extranjero. A raíz de eso se crea de una publicación en México, se crea esta consternación, y por supuesto el Partido Comunista hace presente una querella para esclarecer la verdad ante esta situación. Ahora me siento feliz porque también observé los forenses que estaban adentro, que estaban al lado mío, que estábamos todos parados así mirando cuando estaba excavando la tumba. Me siento muy feliz, porque primero decía, bueno, pero esperémoslo nomás por estos días que van a tener los resultados positivos, los resultados que se merece Pablo Neruda. Y en estos momentos creo que está establecido
que todos los elementos claves de la historia contada por Manuel Araya eran ciertos. Es cierto la inyección, ya nadie lo pone en duda, está reconocido incluso por un médico. Es cierto que esperaba Neruda un avión al momento de que Neruda murió. Además, los testigos y los exámenes médicos ya demuestran que Neruda estaba bien de salud. Creo que fue un trabajo muy prolijo, profesional. Habían muchos observadores, peritos, estaban también nuestros propios peritos. Y creo que todo el personal actuó bastante bien. El proceso sigue, nosotros tenemos que seguir trabajando en el proceso judicial respecto a los testigos, estamos pidiendo careo, diligencia. Este mes viene de Suecia, va a declarar otro testigo que estuvo con Neruda el día anterior a su muerte. O sea, el proceso sigue su curso por otro lado normalmente. Un proceso importante que también vive la Fundación Neruda y que estuvo presente en este momento, en los cuales pudieron aclarar las diferentes contradicciones que se han dicho y que se han expresado en los distintos medios. Es importante mencionar que cualquiera que sea la verdad, la Fundación Neruda, a lo parecer, va a tomar acciones judiciales. Bueno, yo creo que después de todo de estos meses, digamos, que estamos escuchando declaraciones y, en fin, va a haber que hacer una reflexión sobre los resultados, ¿no? O sea, me imagino, digamos, que si hubo intervención de terceros, ¿ustedes van a ser parte de alguna querella? Desde luego, claro. Es lo que corresponde. ¿Y si fuese, digamos, el caso contrario con las personas que hicieron? Mire, yo creo que en su momento se verá todo lo que haya que hacer. En esto de la justicia no es que uno crea o no crea, hay que investigar y saber. Y en esos años se hicieron muchos atentados en Chile de este tipo. Un tiempo después, cuando ya existía el aparato de la dictadura, estaba muy organizado, se hicieron muchos crímenes acá. Entonces, evidente que hay que investigar. Esto fue muy al comienzo, pero hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Una situación importante también para la familia y que pudo convivir el momento dentro de esta carpa que fue instaurada por la Policía de Investigaciones. La idea era compartir con ellos y poder reflexionar cerca a su familiar, que en un momento tan privado y tan íntimo. En definitiva, nosotros ingresamos como familia una vez que ya se habían sacado los restos de Neruda, y se agradece al ministro y se le agradece al Servicio Médico Legal la oportunidad que nos dio como familia. Nos quedaba por lo menos 5 minutos como familia y en respeto al poeta como un acto solemne familiar. En términos emocionales, eso es absolutamente personal, como ustedes se pueden imaginar. En términos, el resto de las cosas, esto, bueno, como ya todo está muy claro, esto está en ojos del mundo en este momento, entonces es una cosa tal vez un poco muy sobrecogedora para mí, por lo menos. Que esto tiene que ser realmente conocido por los peritos, la inquietud. No hay nerviosismo, estamos muy tranquilos, pero la inquietud sigue. Yo siento que si sirve a la calma de las almas saber que Neruda se murió de pena, como digo yo, va a ser mejor y que eso quede establecido. ¿Usted no cree en esta versión del homicidio? Absolutamente no. Se nota que los estudiantes estamos más movilizados que nunca y con la más fuerza que nunca para demostrarle al gobierno que estamos con todo el apoyo de todos los sectores para querer la educación gratuita y de calidad. Estamos luchando en las calles junto con los niños por la educación pública. Por todo lo que ellos luchan, nosotros estamos con ellos. Ha contribuido al despertar de los movimientos sociales y ha hecho importantes aportes para su politización. Después de esta marcha vamos a poder poner ciertos puntos sobre la mesa. Este era un hito importante para los movimientos estudiantiles este año y finalmente este es el semestre donde nosotros vamos a poder plantear nuestros puntos y avanzar en parar la agenda del gobierno ahora en lo inmediato, no poner la demanda en los programas de los presidenciables, sino dar una lucha concreta por unas demandas que nosotros venimos levantando hace años. Despertar del movimiento social, en el cual el movimiento estudiantil está dando una señal
a los trabajadores, a los pensionados, a todo el mundo social, de que la única manera de poder reconquistar los derechos perdidos es movilizándose con lucha y unidad. Muchos actores nos sentimos convocados y no solamente es el mundo de la educación al que se encuentra en las calles. Nosotros como Central dijimos que aquí había que adherir porque somos tan víctimas como los estudiantes de los flagelos de la educación de mercado. La marcha es una confirmación que esta es una demanda mayoritaria de todos los chilenos, que cruza espectros políticos, socioeconómicos, culturales, sociales, todo tipo. Del presente se vinculan inevitablemente con los grandes temas que tiene puesto delante la sociedad chilena, que tiene que ver con el modelo neoliberal en su conjunto. En Chile los chilenos queremos derechos, derecho a educación, a salud, a pensión, a una vida digna y a una sociedad digna. Para eso luchamos. Bachelet se refirió a que no quería la educación gratuita para todos. Y creo que es absurdo decir que los sectores más altos también no tengan la educación gratuita, ya que si queremos una sociedad más equitativa y más igualitaria debe ser gratuita y de calidad para todos. Chile demanda una educación de calidad, laica, pública, gratuita, financiada con una profunda reforma tributaria que necesita nuestro país. Y mientras la derecha y la concertación no lo entiendan, van a estar totalmente desfasados del país real. Acá está el país real y por eso uno siente tanta esperanza con esta marcha. Y ahora viene un trabajo largo de articulación con otros sectores, de articulación con el mundo del trabajo, que es fundamental para lograr nuestras demandas y para nosotros también ser una fuerza auxiliar para las demandas de los trabajadores, que es un asunto fundamental si nosotros queremos cambiar y transformar realmente la realidad chilena. Los estudiantes desde la base tienen que empezar a tener una construcción de humanos, no de productores que fortalezcan el sistema. ¿Va a recibir su hijo una educación pública, gratuita, de calidad? Ojalá eso es lo que esperamos, por eso estamos luchando. Vamos por la educación gratuita, que se puede. Aun cuando el movimiento estudiantil no pueda tener una posición unificada respecto al tema de las elecciones, sí tiene que velar por su autonomía y evitar ser instrumentalizado por cualquiera de las candidaturas que hoy día, como por arte de magia, generosamente acogen los temas planteados por este movimiento. No queremos un gobierno más, queremos un gobierno de nuevo tipo donde las organizaciones sociales seamos consideradas. Especialmente para los que luchamos tantos años, 40 años trabajando y en este momento tenemos pensiones de hambre por culpa de la dictadura. Cuando ellos salieron no fueron capaces la concertación de cambiar todo el mal y el daño que nos hicieron. ¿Qué es lo que hace el sistema capitalista? Rompe justamente los ciclos de la naturaleza. Y cuando los rompe, se produce justamente todos los desastres que vienen, no solo sociales, sino que también de tipo ecológica y de tipo geológica. Nosotros dimos la pelea, mis hijos murieron en la guerra en contra de la dictadura. Entonces que es hora de que la concertación y toda la derecha, incluida la Bachelet, que cambie su discurso, porque no va a ganar. Lo que aquí no puede ocurrir es que algunos sientan que son hoy día los legítimos representantes de estas demandas. Acá los movimientos sociales no solo marchamos, también hemos hecho propuestas. Y eso tiene que validarse y se tiene que reconocer. Con el apoyo de todos, tanto de los trabajadores, los estudiantes, los universitarios, todos juntos en la calle. Lo que se requiere es una reforma estructural del modelo económico, político y social que se ha implementado en Chile desde hace ya tanto tiempo. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Es que nosotros vamos a resguardar nuestra independencia y autonomía de clase en este proceso electoral. Los partidos cumplirán su rol y bienvenido sea, pero las organizaciones sindicales tenemos el deber de mantener nuestras banderas porque sabemos que cualquier gobierno que venga va a ser siempre un gobierno en disputa y por lo tanto nosotros tenemos que ser aquella reserva moral que no esté sometida a los consensos, que no esté sometida a las dinámicas de la institucionalidad. No es desde la moneda de donde se pueden cambiar las cosas se cambian en la calle, las cosas se cambian con movilización.
con presión social. Creo que la tarea hoy día es frenar la agenda del gobierno, avanzar en nuestras demandas. Las elecciones presidenciales no nos generan ninguna expectativa, en realidad. Los cambios sabemos que no se van a lograr en el Congreso, sino luchando en las calles, y ese es el camino que nosotros vamos a seguir. Senadora, primero que nada sobre el tema educativo. ¿En qué situación, usted un poco hablaba recién, pero en qué situación está la educación en México y qué han hecho los últimos dos gobiernos de derecha por la educación del país? Mire, la educación está olvidada desde hace 30 años que ingresó a México el Tratado de Libre Comercio y la firma del neoliberalismo con Estados Unidos. A partir de ese año se ha venido recortando el presupuesto a la educación año con año. También las autoridades han hecho cambios en la estructura educativa y la han descuidado muchísimo. También a nivel legislativo han aprobado leyes para, por ejemplo, sacar de la obligatoriedad educativa a los niveles medio superior y superior. Ya rescatamos el medio superior, pero todavía no logramos que sea obligatoria la educación superior en México. Y todos estos cambios de corte neoliberal tienen hoy día a la educación en México en los últimos niveles de evaluación a nivel de calidad. Si uno suma a los países de la OCDE, de la OSD, México ocupa el último lugar de esos países en materia de calidad educativa, insisto, por las reformas neoliberales.
Ahora la infraestructura, dado el recorte del presupuesto a la educación, han ocurrido dos fenómenos. A nivel superior se ha venido privatizando la educación, pululan por doquier escuelas, universidades, que nosotros les llamamos patito, irregulares, que brindan educación porque el Estado no se obliga a hacerlo. Y por el otro lado, a nivel de educación básica, el olvido, la falta de recursos hace un diagnóstico muy desalentador. No hay una infraestructura adecuada para llevar a cabo un proceso educativo de calidad. Y se quiere culpar al magisterio de estas condiciones que vive México. Realmente el magisterio también es víctima del neoliberalismo, porque antes el magisterio era de la clase media, recibían un salario digno de acuerdo a su importante labor. Hoy día es de los salarios más bajos del país, se están cerrando las normales, se cerró el sistema de becas, muchos problemas que tiene la educación. Ahora, hoy se empieza una nueva etapa, se dice que de mejor manera. Yo espero que todo el rezago educativo en calidad educativa y en infraestructura y en materia legal y presupuestal se pueda corregir. Sobre esta nueva etapa, la reciente aprobación de la reforma constitucional que avanza pese a las protestas, hoy se va a conformar o va a empezar la conformación del INE. ¿Qué tanta expectativa hay? ¿Qué puede llegar a lograr el INE? Bueno, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa va a evaluar a cada maestro o a cada maestra para ubicarlo en un rango y ver quiénes necesitan profesionalización del magisterio, que dicho sea también, se descuidó presupuestal y técnicamente la profesionalización del magisterio, que de acuerdo a la ley es obligatoria, pero la SEP ya descuidó esa parte también, de tal manera que el INE tiene una responsabilidad gigante, porque tiene que calcular cuánto pesan las medidas neoliberales, cuánto pesa la falta de presupuesto, cuánto pesa la falta de infraestructura en la calidad educativa y deslindar eso y ubicar a los maestros simplemente de acuerdo a su nivel de preparación. Si a algún maestro le falta nivel de preparación, que se le dé, y los que vayan avanzados que confirmen y estén asistiendo a sus cursos cada mes, que es lo que establece nuestro reglamento. Sin embargo, tememos muchos que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa quiera tomar una evaluación reprobatoria de algún maestro para despedirlo de su fuente de trabajo. Las movilizaciones del magisterio que se están dando hoy día son justamente por eso. Están defendiendo su fuente de trabajo, están defendiendo su salario, eso. Entonces nosotros respaldamos al magisterio que se está movilizando porque están defendiendo una causa justa y no se le debe de culpar al magisterio por las medidas neoliberales. Por último, las condiciones que recién detallaba, en México la educación sufre falta de presupuestos, digamos, para el pago de maestros, también se puede observar en otras condiciones. En todo. Cuando decimos infraestructura educativa es porque al menos un 30% de las escuelas, este diagnóstico se hizo en el censo de 1910, o sea que el gobierno prometió un nuevo censo, un nuevo diagnóstico y estamos a la espera de él, pero estos datos son de 2010, que un 30% de los planteles escolares no tienen drenaje, un 25% de las escuelas carece de electricidad, 80% de los planteles escolares no tienen sanitarios limpios, adecuados, higiénicos, un 20% de ellos no hay sanitarios en las escuelas rurales, las aulas, hay muchas aulas, un 44% de las aulas en nivel primaria son multigrado, donde un solo maestro o maestra da clases a veces hasta de 3 grados, de tercero, cuarto y quinto, o primero, segundo y tercero, cosas así. Y un 60% en zonas indígenas son escuelas multigrado. Lo mismo las familias, los niños, muchos de ellos están en condiciones de pobreza, de marginación, y bueno, si un niño va con hambre a la escuela, si no ha comido, si lleva el estómago vacío, no puede aprender. Entonces también se tienen que ver los niveles de nutrición y las condiciones en las que vive nuestra niñez para medir objetivamente la educación.
por último, ya te refería al conflicto postelectoral y la crisis que hay en Venezuela en este momento. El día de ayer, los simpatizantes de la oposición incendiaron locales del Partido Socialista Unido de Venezuela, rodearon la casa de la presidenta del CNI y rodearon también las instalaciones de Telesur, no permitiendo entrar y salir a los trabajadores. ¿Algún comentario sobre eso? Bueno, decir que hemos visto desde que estaba Hugo Chávez en la presidencia, presiones bárbaras de parte de Estados Unidos para desestabilizar Venezuela, que la ausencia física del comandante Hugo Chávez ha sido un pretexto, una coyuntura que ha ocupado también Estados Unidos, la oligarquía venezolana, para profundizar su estrategia de desestabilización. Lo primero que yo quisiera decir es que el proyecto que está viviendo Venezuela, este proyecto de justicia social que ha venido a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano, debe de cuidarse. Nosotros estamos de acuerdo con el modelo, el proyecto, porque se parece mucho al que la izquierda mexicana impulsa aquí en México, se parece mucho en sus programas a los programas que tenemos en el Distrito Federal, donde gobierna la izquierda mexicana, y hay mucha similitud en los postulados y principios que sigue ahora Nicolás Maduro, que le mandamos un abrazo solidario a Nicolás Maduro, que nosotros reconocemos el dictamen que emitió su Consejo Nacional Electoral, que si bien es una ventaja mínima, debe de respetarse el proceso electoral en Venezuela y no caer en esta estrategia que se sigue desde Estados Unidos de querer linchar y desestabilizar a un país que tiene petróleo, y esa es el meollo del asunto. Venezuela tiene petróleo para 300 años, eso es lo que busca Estados Unidos, es las mismas presiones que tenemos en México para que no gane la izquierda, el petróleo que tiene México. Las potencias petroleras están en el ojo de la potencia mundial, Estados Unidos, y siempre somos víctimas de estos fenómenos de desestabilización. Pero confío en que el proyecto venezolano es estructural, que llegó a fondo, llegó para quedarse, y ojalá salgan pronto de esta crisis temporal. Gracias. Muy bien, y su insensibilidad tuvo también, o está teniendo por estas horas, distintos movimientos, algunos de ellos en realidad festejando su muerte, ¿no? Les decíamos, ¿no? En toda Gran Bretaña se recordó con aprecio a la ex premier Margaret Thatcher. Por ejemplo, en Brixton, en el sur de Londres, que es el escenario de feroces disturbios en la década de 1980, donde se produjeron profundas divisiones sociales, decenas de personas festejaron el fallecimiento de la Dama de Hierro. La propia Thatcher, afirmaron, representa mucho de lo que la gente odia respecto de lo que pasó en Gran Bretaña en los últimos 20 o 30 años. Lo mismo hicieron en el Congreso Anual de Estudiantes, que se está realizando en estos días, donde comenzaron a aplaudir jubilosamente al conocer la noticia de la muerte de Margaret Thatcher. Podríamos agregar un dato, Pablo, y es que ella consideraba que uno de sus grandes éxitos es que el Partido Laborista después tomó gran parte de la ideología de ella. Y efectivamente, Tony Blair, cuando hablaba de la tercera vía, antes de llegar al gobierno, eran palabras que aparecían como progresistas, pero después terminó aplicando políticas neoliberales que eran casi calcadas de las políticas de Margaret Thatcher. Eso fue la herencia que le dejó también al Reino Unido. La tercera vía era el derrame, la idea del derrame. Sí, algo parecido. Un derrame exactamente, que nunca llegaba, que planteaba en su momento Tony Blair, con Bill Clinton en Estados Unidos, como si hubiera un capitalismo un poquito más humanizado, no tan duro, con esa cara brutal, confrontativa que representaba Margaret Thatcher. Está claro que familias de desocupados, de muchos, miles de británicos que perdieron su trabajo, no tienen por qué estar tristes con la muerte de una persona. Siempre se dice, cuando una persona muere, bueno, hay que ser respetuosos, sí, el respeto por un lado, pero la gente que lo perdió todo, lo perdió todo. La Dama de Hierro, la primer ministra británica mujer, la odiada por muchos y a su vez amada Margaret Thatcher, pasará a la historia por haber transformado el Reino Unido en sus 11 años de gobierno.
Fue la primera mujer en liderar un país que solo había sentido las riendas masculinas. Como pocos políticos, levantó desde la más grande admiración hasta el más ferviente rencor por haber despojado de poder a los sindicatos, por la privatización de las industrias, la reducción de los impuestos, sus críticas a la desaparecida Unión Soviética y su guerra con Argentina por las Islas Malvinas. Nacida el 13 de octubre de 1925 en Grantham, al norte de Inglaterra, Thatcher fue apodada la Dama de Hierro por el periodista militar soviético Yuri Gavrilov. El ruso tituló así en un diario local tras las declaraciones de la funcionaria en las que acusaba a la Unión Soviética de intentar dominar el mundo. El primer paso que marcó su carrera política lo dio en 1959, cuando fue elegida diputada en Finchley, hecho que le permitió ocupar la Subsecretaría de Estado de Pensiones. Después se encargó de la cartera de Educación, cargo que la catapultó para ser candidata a primer ministra del Reino Unido, del cual salió victoriosa. La inesperada ocupación de las Islas Malvinas por parte de los militares argentinos en 1982 cambió el rumbo de la historia. La victoria de los británicos en junio de ese año selló el destino y el carácter de la Dama de Hierro. Sin embargo, no todo fue gloria. Margaret Thatcher fue víctima de un atentado del ejército republicano irlandés IRA en 1984. Además, un impuesto municipal denominado poll tax, cuyo impago castigaba con la negación del derecho al voto y su rechazo a la integración de Europa, fueron algunos hitos que marcaron el declive de su gobierno. 3 días en dar con los verdaderos sospechosos y ha sido un herido en el atentado, este hombre que tengo a mi espalda, un hombre que perdió las 2 piernas, el que desde el hospital ha dado la pista clave a la policía. Esta imagen ha dado la vuelta al mundo y refleja la tragedia que se vivió en Boston. Él es Jeff Bowman, de 27 años, y más que una víctima se ha convertido en pieza clave en la investigación. Nada más recuperar el conocimiento en el hospital, Bowman pidió papel y boli para dejar constancia de los breves recuerdos que mantenía del momento antes de la explosión. Bolsa, vi al tío, me miró directamente. 6 palabras clave que han dirigido la investigación del FBI en busca de estos sospechosos. Uno de ellos podría coincidir con el hombre con una gorra, gafas de sol, sudadera con capucha y una cazadora negra que se acercó a Bowman, le miró, dejó una mochila junto a él minutos antes de la explosión. Bowman, un joven amante de la música y que solo quería ver cruzar la meta a su novia, refleja el espíritu que ha adoptado la sociedad americana: relegar el resentimiento y aportar cualquier información clave de la explosión. Animamos a que sigan enviando pruebas fotográficas que aporten alguna información. De ahí surgió este blog creado por un anónimo y en donde los usuarios han subido fotografías de la zona cero. En él aparecen imágenes fuera de lo común, como la de este chico con gorra blanca y mochila negra, la de este joven que huye de la explosión o este misterioso hombre que observa el drama desde el tejado. Las cámaras de seguridad han sido la principal pista que ha seguido el FBI. Con ellas llegaron a este estudiante saudí o captaron la imagen del supuesto autor al lado del niño fallecido en el atentado, el mismo hombre que fue captado por una cámara de seguridad mientras atracaba una tienda. Fotografías de anónimos y pistas como las de Bowman han cercado a los autores del atentado más grave de Boston. Una actitud con la que la sociedad americana conseguirá, como dijo Obama, terminar la carrera. Acaba de levantarse el toque de queda de casi 24 horas cuando un vecino de Watertown alerta a la policía de que dentro del barco que tiene en su patio hay una persona. Las huellas de sangre delatan al sospechoso. Otro vecino graba los movimientos previos a la detención. Con toda la cautela se comprueba con cámara térmica que hay alguien en el barco. Botes de humo, intercambio de disparos y poco después los residentes respiran tranquilos. Por la ventana de la ambulancia han visto el rostro del joven de 19 años en estado grave camino de un hospital de Cambridge. El hermano de Tamerlán, de 26 años, que murió tras ser capturado el día anterior. Tenemos un sospechoso en custodia. Quiero agradecer a todos los que han trabajado incansablemente durante los últimos 4 días, al FBI, a la Policía de Tráfico, a nuestros colegas del Departamento de Policía de Boston, a la Oficina del Fiscal de Estados Unidos y los medios que hemos recibido de nuestro gobernador. Estamos agotados, amigos, pero hemos vencido aquí esta noche. Es una noche de júbilo. Los residentes de esta localidad cerca de Boston vitorean sin parar a las patrullas que se retiran. Más de 7.000 efectivos que han peinado la zona palmo a palmo.
Dios bendiga América, dice este hombre. Alegría y tranquilidad, confirma este vecino. Asegura que su familia puede dormir tranquila sin preocuparse de que un loco terrorista ande suelto. Termina el encierro en sus casas de cerca de 1 millón de personas. Ahora queda mucho por investigar. Quién está implicado y las oscuras razones que impulsan a cometer un atentado ciego contra espectadores de una maratón. Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria, el viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, que aún se meten en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura, a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Puente a la alameda, menudo quien la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despierta del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Ah, día de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente, engalana la alameda, que el río acompasará tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura, a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. El puente a la alameda, menudo que la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la alameda. ¿Cuál entonces sería el modelo adecuado para México en materia petrolera? Porque hemos observado muchos mecanismos, que si contratos múltiples, que si la soberanía del energético del país, permitir la participación de algunas empresas especializadas en cavaciones profundas, en aguas profundas. ¿Hacia dónde debe de encaminarse el modelo, considerando todas las variables, sin que México pierda la soberanía sobre el energético? Nosotros hemos elaborado una propuesta de 8 puntos que presentó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero derivada de la consulta a expertos, algunos de ellos que trabajaban en el Instituto Mexicano del Petróleo. Es una propuesta nacionalista, progresista y que detona la potencia energética que puede ser México. Consiste, grosso modo, en darle autonomía de gestión a Pemex para que no dependa de la Secretaría de Hacienda, sino de su capacidad productiva y las ganancias de Pemex puedan reinvertirse para el fortalecimiento de la industria. Además de eso, de la autonomía de gestión, pensamos que deben de
sumarse las 4 subsidiarias. La división de Pemex en 4 subsidiarias la hizo Carlos Salinas de Gortari en 1994 y esto perjudicó enormemente porque cada una funciona por su lado, no se coordinan y eso ha impedido también el éxito de Pemex. El volver a integrar las 4 subsidiarias en una sola empresa es otro de los ejes. Y algo sumamente importante es construir refinerías para producir nuestras propias gasolinas y combustibles, para exportar derivados, no exportar crudo para importar derivados, sino aprovechar el crudo de México para refinarlo y para, a través de nuestras plantas petroquímicas, lograr derivados y exportar derivados a otros países. Dejar de pagar, ahorita estamos pagando $30,000 millones por la importación de gasolinas. Con $30,000 millones podríamos hacer 3 refinerías y poder ser soberanos en materia de gasolinas, de gas, de combustóleo, que es lo que estamos importando de Estados Unidos. También construir la nueva refinería de Tula. Y hay otras muchas propuestas, pero hay solución para Pemex, pero desde el ángulo progresista y nacionalista. La reconversión energética tendrá que ser una realidad dentro de poco tiempo, dado las reservas petroleras que pueda tener México en aguas someras y las aguas profundas, bueno, todavía seguir pensando cómo explotarlas, ¿no? Pero la reconversión energética tendría que ser ya una realidad y poco se habla del tema, y si se habla mucho, pues es en ciertos círculos y la gente no lo sabe. Estamos obligados a hacer siempre, siendo el petróleo un bien no renovable, desde siempre se debe de tener una estrategia para encontrar energías renovables. Y México tiene una riqueza inmensa en materia de energías renovables, como es el caso del aire, es el caso del agua, puede hacerse a través de otros procedimientos. Tenemos un rezago enorme, sí hay investigaciones, pero hace falta más presupuesto para finalizar estas investigaciones. Creo que es un eje ineludible que este gobierno, ya no hay que esperar más tiempo, este gobierno tiene que ser muy audaz en brindarnos nuevas energías que no sean derivadas del petróleo. Un reto para cualquier administración, un reto para cualquier administración. Pues si fuera una administración de izquierda, le aseguro que lo primerito que hubiéramos hecho es ya convertido a Pemex en una potencia energética que ubicara a México con soberanía energética, y estando exportando derivados le daría a México un potencial en divisas muy grande para beneficiar a todo el pueblo de México. Ok, el segundo tema que también es un poco más coyuntural, la situación en Boston, en lo que ocurrió ayer, nuevamente Estados Unidos blanco de un ataque, pero además ya todas las organizaciones terroristas de Medio Oriente dijeron, nosotros no fuimos. Pues sí, que Estados Unidos tiene una política belicista. Andan con su política de injerencia, mandando armas, aviones a grandes partes del mundo, a México entre otros. Tiene una política belicista y a veces ubica a sus adversarios como terroristas, y hay que evaluar a fondo qué está pasando, porque también Estados Unidos es parte responsable de lo que le ocurre. No justificamos la violencia en ninguna parte del mundo, ni venga de donde venga, y mandamos nuestras profundas y más sentidas condolencias a las familias que perdieron pues sus deudos, sus familiares, pero sí tenemos que pedirle a Estados Unidos que haga una investigación profunda y sea veraz en su información, para que conozcamos quién fue y por qué razón lo hizo. Yo creo que es efecto de una política belicista que tiene Estados Unidos. Hay muchas especulaciones y más que nada con los debates que se están dando en el Senado norteamericano, la de armas y la migratoria. Y hay quienes están diciendo que esto tal vez es con el fin de desviar la atención de estas dos iniciativas fundamentales en para nosotros los mexicanos en nuestra relación diplomática. Sería gravísimo, porque estamos así porque dijeron que hoy los senadores van a dar a conocer
ya la reforma migratoria que ellos van a aprobar pasaría a la Asamblea de Representantes en Estados Unidos, pero los senadores tienen mucho poder y estamos contando los minutos para conocerla y con la gran esperanza de que sea una solución de fondo, al menos para los 11 millones de mexicanas y mexicanos que dijo Barack Obama, que serían los destinatarios, los beneficiarios. Si al menos 11 millones se benefician con ella, bienvenida. Y estaremos luchando por los otros 20 millones que no están considerados, porque de acuerdo al último censo son 33 millones de mexicanas y mexicanos los que radican en Estados Unidos. Una pregunta, ya que está tocando ese tema, sería la última. ¿Cuándo lo sumamos ya realmente a los mexicanos que hay en el mundo? Porque nada más siempre hablamos de los que hay aquí, ¿no? El sistema electoral no ha querido tomarlos en cuenta y tampoco el Censo de México ayuda mucho a que el gobierno mexicano se haga responsable de todos los mexicanos, vivan donde vivan. Son mexicanos en cualquier parte del planeta porque nacieron aquí. Gracias. Amanecí otra vez entre tus brazos, me desperté llorando de alegría, me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú y casi dormido me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas. Llegó la noche, apareció la luna, entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Y yo me volví a esconder entre tus brazos. Me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas. Gracias. Señor embajador Juan José Bremer, sea usted bienvenido. Es alentador que Cuba, país con el que nos unen lazos históricos, vaya a tener un embajador con el perfil que tiene usted, con su experiencia y su trayectoria diplomática. Enhorabuena, bienvenido. Tengo que hacer un paréntesis para hacer primero algunas precisiones al texto que nos fue entregado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. No de ninguna manera quiero decir que el señor secretario, porque él seguramente tiene mucho trabajo y no se dedica a redactar los papeles, tampoco de la subsecretaria, de la que me consta que es muy profesional, pero quien haya hecho este documento se tiene que hacer precisiones porque mete a México otra vez en el pleito, toma partido del pleito y me parece que nosotros tenemos que tener un trato sumamente cuidadoso y diplomático. La carpeta contiene afirmaciones, sobre todo en el apartado de derechos humanos, bastante incorrectas. Dice, por ejemplo, que tras el fallecimiento de Orlando Zapata y la huelga de hambre de Guillermo Fariñas y las marchas efectuadas de las Damas de Blanco, que por eso entonces esos eventos influyeron
para que se liberara a 52 presos. En el siguiente párrafo habla de que fueron liberados 126 presos y que tuvo una gran influencia la Iglesia Católica para que el gobierno pudiera hablar. Afirma también que Cuba fue cuestionado como país por la muerte de Vilmar Villar Mendoza, por la muerte de Osvaldo Paya y Arlos Cepero, sin señalar que esas muertes fueron accidente, homicidio culposo, provocado en un accidente de tráfico por un español de nombre Ángel Carromero. Es decir, es tendenciosa de que si no se cita el dato, pues entonces parece que el culpable es el gobierno cubano. También el documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores se convierte en vocera de la disidencia cubana, fuertemente inducida desde Estados Unidos, y también toma partido y le echa gasolina al fuego. Esto de verdad no ayuda a establecer la relación de respeto, de colaboración que debe haber con ese país y con todos. La Secretaría está retomando una política internacional del anterior gobierno que desafortunadamente dilapidó el enorme liderazgo que ocupaba México en el mundo, que tensó la relación a punto de llegar a la ruptura de las relaciones diplomáticas, y necesitamos ahora una relación más constructiva, más respetuosa. Por eso quisiera subrayar en su plan de trabajo, me pareció muy bueno. Lo leímos con mucho cuidado, yo quiero destacar algunas cosas. Usted habla de la profundización y el fortalecimiento del diálogo entre ambos países, habla de la defensa de los intereses de México, de los intereses nacionales, de la protección de las mexicanas y los mexicanos en Cuba, habla de promover la buena imagen de nuestro país, habla de atender los problemas que se presenten, de impulsar fuertemente las relaciones económicas, de promover la cooperación entre ambos países. Usted habla de que en la relación México-Cuba puede ser un hilo conductor que lleve a México a una mayor cooperación y complementariedad económica y social con países con presencia y prestigio como Cuba, que buscará construir un diálogo franco y constructivo, que va a profundizar en temas comunes, que habrá entendimiento y solidaridad internacionales. Resalta la coyuntura favorable que se abre ahora que Cuba ocupa la presidencia pro tempore en la CELAC, y sobre todo en el rubro comercial propone innovar en prácticas comerciales y evitar ser relegados ante el fuerte avance que están teniendo países sudamericanos. México tiene muy pocos recursos invertidos o muy pocas exportaciones mexicanas hay hacia ese país y recibe muy poco también de importaciones de ese país. Yo creo que tenemos que recuperar la cercanía histórica con la República de Cuba con una visión de largo plazo. Por eso me permitiré hacer una lista de prioridades que a mi juicio, pero usted de alguna u otra manera lo cita también en su plan de trabajo, y aquí en el Senado le hemos estado dando seguimiento a algunos de estos temas. Por ejemplo, que se haga efectiva la resolución de la ONU en la cual México votó a favor, que condena el bloqueo a Cuba, el bloqueo económico a Cuba, aprobada por 188 votos a favor y 3 en contra y 2 abstenciones. Se pide que se levanten las sanciones que por más de 50 años ha mantenido Estados Unidos en contra de Cuba. Otro tema es impulsar que se borre de la lista de países terroristas a Cuba, porque no hay ninguna justificación. Y esta lista de países terroristas, en primer lugar, Cuba es un país pequeño, sin recursos, es inaceptable que se le tilde de terrorista, y que el estar en esa lista simplemente implica que organismos financieros internacionales no le puedan dar crédito, tampoco pueda acceder a avales, apoyos internacionales de la cual todo país requiere. Un tercer tema es de que se negocie, se resuelva, se renegocie la deuda que se encuentra pendiente. Otro tema es que se reconozcan los avances de Cuba en salud, educación, cultura y deporte, en la cual ha destacado mundialmente, que se establezcan las bases para formalizar
a nivel federal y estatal convenios de colaboración y de cooperación en estas materias, impulsar también la renegociación del Acuerdo de Complementación Económica 51, donde existe un avance muy importante. Y termino diciendo, perdón lo extensa, que reconocemos su capacidad, su experiencia, solicitamos su voluntad y su profesionalismo para restablecer la relación con Cuba, no solo en discursos, no solo en documentos, sino en la realidad. Muchísimas gracias por su atención. Ayer, después de 4 foros que se realizaron del Plan Nacional de Desarrollo, la consulta que hicimos las autoridades locales de izquierda en el país, se realizaron 4 foros alrededor del estado de Tabasco, Morelos, Distrito Federal y Guerrero. El día de ayer a las 21:35 se entregó ya la propuesta de la izquierda del ALMAC al Plan Nacional de Desarrollo por parte de Oficialía de Partes a la Secretaría de Gobernación. Estaremos esperando obviamente a que se sumen estas propuestas, que son cerca de 55 propuestas. Se dividieron en México en paz por ejes temáticos, México incluyente, México con educación de calidad para todos, México próspero, México actor con responsabilidad global. De ahí, por supuesto, que para nosotros como ALMAC, los 378 municipios, es muy importante que se retome el planteamiento que estamos haciendo. Se trabajó desde abajo con los presidentes y las alcaldesas, y eso para nosotros es muy importante. Las propuestas locales de reforma política y federalismo hacendario, la idea es posibilitar la reelección de los ayuntamientos en una sola ocasión con revocación del mandato. Priorizar la reforma política de la Ciudad de México para que pueda contar con su propia constitución, así como para hacer que las delegaciones políticas del Distrito Federal se transformen en algún tipo de municipio. Crear un programa especial financiero emergente para el fortalecimiento a las haciendas locales. Revisar las reglas de operación de los programas federales de orden local para que se realice una disminución de los paripasos para los municipios. Impulsar una reforma hacendaria integral que retome los acuerdos más importantes alcanzados en la Convención Nacional Hacendaria del año 2004. Eliminar exenciones en las contribuciones locales, que todas las empresas públicas y privadas paguen sus impuestos locales, que el actual subsidio para la seguridad pública municipal, el Subsemun, se convierta en un fondo general que abarque todos los municipios, que se ajuste el porcentaje de la recaudación federal participable que le corresponde a los estados y a los municipios, incrementándola en ambos casos en un 25%, que se otorgue certeza jurídica al pago de las contribuciones municipales en materia de alumbrado público, que es el DAP, y que en materia de las deudas históricas se revise desde el Congreso de la Unión un mecanismo que permita atenuar y dar solución a las grandes cargas financieras que representan como financiamientos trianuales, deuda por mecanismos de recaudación, deuda por inversión en los municipios, Banobras, Conagua, CFE. Y por último, modificaciones normativas que permitan crear mecanismos para el manejo de las haciendas locales, aportándoles potestad en materia local por su parte a los propios municipios. Estas son algunas de las propuestas, son 55 divididos en varios temas y por supuesto la ALMAC propone la creación de una ley de desarrollo para los municipios.